ñaca y piña cabrenchisco manta, Jesús asiminchista, rimaita y yachananchispa. Hoy día vamos a aprender los miembros de la familia. Los miembros de la familia se denominan Wasi Aylluq Ruwan Kuna. Otra vez, Wasi Aylluq Ruwan Kuna. Veamos este personaje, que sería el nieto, al cual lo denominaremos Hawai. Escuchen bien, Hawai. Hawai tiene sus abuelitos, Hatun Taita y Hatun Mama. Hatun Taita es abuelo y Hatun Mama es abuela. De esto nace, ¿quién? Nacen los padres de Hawai. Sería Taita, Mama. Taita es padre, Mama es madre. Taita y Mama tienen dos hijos. El mayor se llama Piwi Wawa, o sea, el primogénito es Piwi Wawa. Y el último sería Chanaku. Recuerden bien, el último hijo es Chanaku. Ahora veamos, Taita y Mama tienen su hijo varón. ¿Ya? El hijo varón, que sería el hermano de Hawai, se llamaría Waike, como el hermano es Waike. De ahí viene lo siguiente, Waike tiene su esposa, que se denomina Warmi. Es decir, Warmi es esposa o mujer. Ahora, de Taita y Mama también nació otra persona. Sería Pana, que sería la hermana de Hawai. Escuchen bien, Pana es la hermana de Hawai. Pana tiene su esposo, que se llama Kosa. Pana tiene su esposo, que se llama Kosa. Ahora, de la relación de Kosa y Pana nacieron, ¿quiénes? Muya, que es sobrina, y Kuncha, que es sobrino. Tengan en cuenta, Muya, sobrina, Kuncha, sobrino. Si has llegado hasta esta parte del video, te felicito, porque veo que tú estás interesado en aprender quechua. Así que felicitaciones para cada uno de ustedes y sigan aprendiendo el quechua. Y no se olviden de practicar en casa con su familia. Entonces, nos vemos en el siguiente video.